Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul vuelve a las pantallas con un proyecto impactante, pero ¿su corazón sigue atrapado en el pasado? Descúbrelo todo aquí. La industria del entretenimiento turco vuelve a vibrar con fuerza. Neslihan Atagul ha confirmado oficialmente su regreso a la actuación con una nueva serie que promete ser un fenómeno internacional. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es el proyecto en sí, sino el inesperado trasfondo emocional que la actriz dejó entrever durante una reciente entrevista. La pregunta que todos se hacen es, ¿realmente está lista para volver o simplemente intenta huir de un dolor que aún no ha sanado? Todo comenzó cuando, en medio de un evento promocional celebrado en Estambul, Neslihan se presentó visiblemente elegante pero con una aura melancólica que no pasó desapercibida para nadie. Cuando los periodistas comenzaron a preguntarle sobre su nueva serie, la actriz respondió con una sonrisa tímida. Estoy emocionada, claro. Pero también tengo el corazón un poco inquieto. Esa frase, tan corta pero tan cargada de significado, desató una ola de especulaciones. ¿Se refería a su relación con Burak Özçivit? ¿O acaso hablaba de heridas más recientes que el público aún desconoce? Recordemos que, aunque el vínculo profesional y emocional entre Neslihan y Burak fue en su momento uno de los más comentados del medio, ambos tomaron caminos distintos tras varias tensiones que nunca se aclararon del todo. La serie, cuyo título aún se mantiene en secreto, contará con locaciones internacionales y un elenco de renombre. Pero lo que más ha llamado la atención es el personaje que interpretará Neslihan, una mujer que, tras sufrir una gran pérdida, debe reconstruir su vida mientras enfrenta fantasmas del pasado. Una historia que, para muchos, suena demasiado cercana a la propia vida de la actriz. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron directamente si el personaje fue elegido por coincidencia o por identificación personal, Neslihan no lo negó. Digamos que algunos guiones te eligen a ti. No al revés. Me sentí reflejada en su dolor y también en su fuerza. Las redes sociales explotaron con esta declaración. Los fanáticos comenzaron a analizar cada una de sus palabras, recordando viejas entrevistas y comparando momentos claves de su vida personal. Algunos incluso aseguraron que este regreso podría ser su manera de cerrar un ciclo. Tal vez nunca lo superó del todo, escribió una seguidora en Twitter. A veces, una nueva historia es solo un intento desesperado de silenciar la anterior, opinó otro usuario. Lo que es evidente es que, aunque la actriz intenta proyectar fortaleza, hay heridas que aún siguen abiertas. En una imagen publicada en sus historias de Instagram la noche antes del evento, se leía una frase que ahora todos interpretan como una indirecta. Hay silencios que gritan más que 1000 palabras. Y mientras su equipo de prensa intenta centrar la atención en el proyecto, hay quienes insisten en que su mirada dice más que cualquier comunicado. No puedo negar que hay emociones que me acompañan desde hace tiempo, añadió Neslihan en otro fragmento de la entrevista que no fue transmitido en televisión, pero que fue filtrado por uno de los asistentes al evento. Uno intenta seguir adelante, enfocarse en su trabajo, en lo nuevo, pero a veces, el pasado no entiende de calendarios. Esta frase, que rápidamente fue replicada en múltiples cuentas de fans, se convirtió en tendencia bajo el hashtag #NeslihanRenace y dio pie a nuevas teorías sobre lo que realmente estaría atravesando la actriz. Muchos se preguntan si el regreso a las pantallas es también un intento de redención emocional, una especie de terapia camuflada entre libretos y cámaras. Los rumores tomaron aún más fuerza cuando, días después, se filtraron imágenes de la grabación de una escena dramática donde el personaje de Neslihan rompe en llanto mientras mira una vieja fotografía. La intensidad de la interpretación fue tal que, según testigos del rodaje, la actriz no pudo contener las lágrimas ni siquiera cuando el director gritó «corte». Algunos aseguran que lo que presenciaron no fue solo actuación, sino una verdadera catarsis emocional. Fue desgarrador, confesó una asistente de producción. Todos en el set nos quedamos en silencio. Era como si estuviera reviviendo algo muy personal.
En medio de esta oleada de emociones, varios medios comenzaron a especular si Neslihan habría retomado algún tipo de contacto con Burak Özçivit, su antiguo compañero de reparto y quien en su momento fue vinculado sentimentalmente con ella. Aunque ambos han seguido caminos separados y Burak actualmente lleva una vida muy discreta junto a su familia, las conexiones emocionales que alguna vez compartieron aún siguen siendo tema de conversación. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción niegan cualquier contacto reciente entre ambos actores. Neslihan está concentrada en su nuevo personaje. Todo lo que se dice sobre reencuentros o mensajes ocultos son solo rumores sin fundamento, declaró su representante oficial. Pero el público no olvida. Y, mucho menos, perdona lo que quedó sin explicación. La intensidad con la que la actriz ha abrazado este nuevo proyecto, el tono de sus declaraciones, las frases melancólicas en redes, todo parece indicar que esta etapa representa mucho más que un simple trabajo para ella. Es, quizás, un acto de sanación. En una reciente aparición en un programa de entrevistas, Neslihan fue abordada nuevamente sobre el tema. Y aunque intentó mantener la compostura, sus palabras resonaron con una honestidad desarmante. No puedo decir que he olvidado. Algunas personas marcan tu vida de tal forma que lo único que puedes hacer es aprender a convivir con su ausencia. Esta frase bastó para que los medios titularan al día siguiente, Neslihan confiesa que sigue atrapada en los recuerdos. Los foros de fans se llenaron de mensajes de apoyo, de análisis detallados sobre cada una de sus declaraciones, e incluso de teorías que apuntan a que el guión fue reescrito para incluir elementos autobiográficos. Hay quienes aseguran que la actriz pidió incorporar ciertos pasajes personales al desarrollo del personaje, con el fin de darle mayor autenticidad. Lo cierto es que su actuación ya está siendo descrita como una de las más intensas de su carrera. Y aunque la serie aún no ha sido estrenada, ya se perfila como uno de los grandes éxitos de la próxima temporada. No solo por la historia, ni por el elenco, ni por las locaciones internacionales, sino porque hay algo en la mirada de Neslihan que traspasa la pantalla, que conmueve, que duele, y que conecta con una verdad que va más allá de la ficción. Estoy lista para contar una historia, aunque a veces me cueste respirar mientras lo hago, confesó al final de la entrevista. Y así, con el corazón en la mano, Neslihan Atagul vuelve. Pero no como la actriz que conocimos, sino como una mujer que ha elegido transformar su dolor en arte, su silencio en palabras, y su pasado en una nueva oportunidad para renacer frente a millones. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre su regreso, y si tú también sentiste que algo en su mirada no terminó de cerrar ese capítulo. Y por supuesto, no olvides suscribirte y darle like al video para que no te pierdas ningún detalle del mundo del espectáculo turco.